Yo soy Marta, la mujer que sirvió a Jesús con todo su corazón. Muchos me recuerdan como aquella que siempre estaba ocupada corriendo de un lado a otro en mi casa cuando el maestro nos visitaba. Y es cierto, mi deseo era agradarle con lo mejor que tenía. Aún puedo sentir la emoción que me embargaba cada vez que Jesús llegaba a nuestra aldea. Mi corazón latía con fuerza mientras preparaba la casa para recibirle. Barría los suelos, sacudía las alfombras y me aseguraba de que todo estuviera impecable. Quería que se sintiera como en su hogar. En la cocina me afanaba preparando los mejores platillos, amasaba el pan fresco, cocinaba guisos aromáticos y seleccionaba las frutas más dulces. El aroma de las especias llenaba el aire y yo soñaba con ver la sonrisa de aprobación en el rostro de Jesús. Mientras tanto, mi hermana María se sentaba a los pies del maestro, escuchando cada una de sus palabras. Yo la miraba de reojo, sintiendo una mezcla de frustración y envidia. ¿Cómo podía estar tan tranquila cuando había tanto por hacer? Un día, no pude contenerme más. Me acerqué a Jesús, agotada y un poco molesta. Señor, le dije, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Esperaba que el maestro la reprendiera, que le dijera que se levantara y me echara una mano. Pero la respuesta de Jesús me dejó sin aliento. Me miró con ternura y dijo a Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y no se la quitarán. Sus palabras me atravesaron el corazón como una flecha. De repente, todo mi ajetreo y mi afán de servir parecían vacíos. Comprendí que en mi deseo de agradar a Jesús, había olvidado lo más importante: estar con Él, escucharle, amarle desde lo más profundo de mi ser. Ese día, mi vida cambió para siempre. Aprendí que mi entrega debía unirse a la fe, que servir también significa saber detenerse y escuchar su voz. No se trataba solo de hacer, sino de ser, de estar presente en su presencia. A partir de ese momento, comencé a buscar un equilibrio. Seguí sirviendo, porque era parte de mi naturaleza y mi forma de expresar amor. Pero ahora lo hacía con un corazón más sereno, más centrado en Jesús que en las tareas mismas. Aprendí a sentarme a sus pies, como María, y a beber de sus palabras de vida. Descubrí que en esos momentos de quietud mi alma se llenaba de una paz que ningún trabajo podía darme. Y paradójicamente, ese tiempo con Jesús me hacía servir mejor, con más alegría y menos ansiedad. Recuerdo una tarde en particular, poco después de aquella lección, Jesús volvió a visitarnos y yo me propuse hacer las cosas de manera diferente. Preparé la casa y la comida con anticipación para poder sentarme con él y los demás discípulos. Mientras escuchaba sus enseñanzas, sentí cómo mi corazón se expandía. Sus palabras sobre el reino de Dios, sobre el amor y el perdón, resonaban en mi interior de una manera nueva. Ya no era una oyente distraída, preocupada por los detalles de la hospitalidad. Era una discípula sedienta, bebiendo de la fuente de la sabiduría. Esa noche, cuando serví la cena, lo hice con una alegría y una paz que nunca antes había experimentado. Mis manos trabajaban, pero mi corazón estaba lleno de las palabras de Jesús. Miré a mi alrededor y vi los rostros sonrientes de los discípulos, el amor en los ojos de mi hermana María y la aprobación silenciosa en la mirada del Maestro. Comprendí entonces que servir y escuchar no eran
opciones excluyentes. Podía hacer ambas cosas, y al hacerlo, mi vida se enriquecía de una manera que nunca hubiera imaginado. Con el tiempo, mi relación con Jesús se profundizó. Ya no era solo el maestro al que servía, sino el amigo en quien confiaba, el Salvador en quien creía. Cuando mi hermano Lázaro enfermó y murió, fue a Jesús a quien acudimos en nuestra desesperación. Recuerdo el día en que Jesús llegó 4 días después de la muerte de Lázaro. Mi corazón estaba roto por Álvaro. Una chispa de esperanza se encendió en mi interior. Me acerqué a él y le dije: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y entonces Jesús me miró con esos ojos llenos de compasión y me preguntó: ¿crees que yo soy la resurrección y la vida? En ese momento, toda mi fe, todo lo que había aprendido escuchándole, todo el amor que había crecido en mi corazón mientras le servía, se cristalizó en una sola respuesta: Ansí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lo que sucedió después cambió nuestras vidas para siempre. Jesús resucitó a Lázaro, demostrando su poder sobre la muerte misma. Y yo, Marta, la que una vez estuvo tan preocupada por las tareas domésticas, fui testigo de este milagro asombroso. Desde ese día, mi fe se fortaleció aún más. Comprendí que Jesús no solo era digno de mi servicio, sino de mi adoración completa. Seguí sirviéndole, sí, pero ahora lo hacía desde un lugar de profunda reverencia y amor. En los días que siguieron, nuestra casa se convirtió en un refugio para Jesús. Venía a menudo buscando un lugar de descanso y amistad, y yo, que una vez me había afanado tanto por servirle perfectamente, ahora encontraba gozo en simplemente estar en su presencia. Aprendí a escuchar no solo sus palabras, sino también los silencios. A veces, Jesús se sentaba en nuestro patio, contemplando las estrellas, y yo me sentaba a su lado, sin decir nada, simplemente compartiendo ese momento de paz. Otras veces, mientras preparaba la comida, Jesús venía a la cocina y conversábamos. Me hablaba del amor de Dios, de la importancia de perdonar, de cómo el reino de los cielos estaba cerca. Y yo, con las manos en la masa, sentía que mi corazón se transformaba con cada palabra. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Cuando Jesús comenzó a hablar de su muerte inminente, sentí miedo y confusión. Pero recordé sus enseñanzas, su amor, y encontré fuerza en mi fe renovada. El día que Jesús fue crucificado, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Pero incluso en medio del dolor más profundo, recordé sus palabras: Yo soy la resurrección y la vida. Y esperé con una mezcla de temor y esperanza. Cuando llegó la noticia de su resurrección, fui una de las primeras en correr hacia la tumba vacía. Y allí, en ese jardín lleno de vida nueva, comprendí plenamente la lección que había comenzado aquel día en mi cocina, que lo verdaderamente importante era conocer a Jesús, amarlo y vivir en su presencia. Desde entonces, mi vida ha sido un testimonio de esa verdad. Sigo sirviendo, porque es mi manera de expresar amor, pero ahora lo hago con un corazón lleno de paz, sabiendo que lo más importante es mi relación con el Maestro. A todos los que me escuchan, les digo: no se afanen tanto por las cosas de este mundo, que olviden sentarse a los pies de Jesús. Sirvan con amor, sí, pero no olviden escuchar su voz, porque en Él encontrarán la verdadera vida, la paz que sobrepasa todo entendimiento y un propósito que trasciende las tareas cotidianas.
Yo soy Marta y esta es mi historia, una historia de transformación, de aprender a equilibrar el servicio con la adoración, de descubrir que en Jesús encontramos todo lo que necesitamos y les invito a que ustedes también se sienten a sus pies, escuchen su voz y dejen que sus vidas sean transformadas por su amor.